Pues en este punto queremos conocer la opinión del secretario del Colegio Oficial de Enfermería de la región de Murcia, de Eduardo Estrella. Le saludamos ya en directo. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes. Antes de entrar en materia, en la realización de esos test de antígenos, queremos preguntarle por ese importante encuentro internacional sobre investigación comunitaria que se está celebrando de manera presencial en Murcia, en la UCAM, y también de manera virtual. ¿Cómo se están desarrollando estas jornadas? De momento, ¿qué experiencias podemos extraer? Bueno, es un importante encuentro malogrado por la pandemia, toda vez que el marco incomparable de los Jerónimos habría sido un escenario idóneo. Pero la variedad, la sustancialidad y la potencia del encuentro no ha quedado mermada por la situación en la que nos encontramos. El Colegio de Enfermería junto con la Fundación Index y en los auspicios y ese paraje incomparable de los Jerónimos ha planteado un punto muy interesante de encuentro con una temática muy importante relacionada con las vacunas. Se está celebrando entre una gran cantidad de presentaciones, de ponencias y de actos, una mesa redonda y unos talleres para poner de manifiesto la importante necesidad de la vacunación. La vacunación últimamente, junto con la utilización y la llegada del agua potable a la mayoría de los sitios, es la base fundamental para evitar que el índice de mortalidad suba. Básicamente, ustedes también están hablando en este congreso de la época que nos ha tocado vivir, de esta pandemia. A mí me gustaría preguntarle qué es lo que ustedes han aprendido durante estos meses, qué es lo que han visto desde el punto de vista de su profesión, porque se han tenido que enfrentar a una situación excepcional. Sí, efectivamente, la situación ha sido muy compleja y hemos tenido que aprender a sobrevivir en unas circunstancias tan adversas que el conocimiento prácticamente era teórico. Desde 1920 no sufríamos un azote tan fortísimo como el que en estos momentos tenemos y pende sobre nuestras cabezas. Nuestras enfermeras en el día a día, tanto en la atención primaria como en la atención hospitalaria, están sufriendo un reto constante de tener que superar circunstancias muy difíciles, con una caída importante, teniendo que jugarse la propia vida. Lo que hemos podido ver durante estos meses de crisis sanitaria es que falta personal de enfermería, sobre todo enfermeros en las UCIs, donde estamos viendo que hay una saturación importante. ¿Cuál es la situación actual en la región de Murcia? ¿Hay suficientes profesionales de enfermería? No hay suficientes profesionales de enfermería, y esto es un hecho que el colegio no lo plantea ahora puntualmente. Viene hablando de esta situación desde hace bastante tiempo, mucho antes que se produjesen las primeras manifestaciones pandémicas. Ya había un déficit importante, pero tengamos en cuenta que Murcia, la región de Murcia concretamente, es el furgón de cola de todas las comunidades españolas. Estamos muy por debajo de la media europea. Y por supuesto, le he dicho que en toda la situación geográfica. Pero este déficit
ya con anterioridad el Colegio de Enfermería manifestó la necesidad de que se aumentase la ratio notablemente. ¿Qué sucede? Que si ya en tiempo pasado estaban faltando enfermeras en atención primaria, pues en estos momentos, con la sobrecarga de tareas a las que se están viendo obligadas a realizar, porque, bueno, ya de por sí un centro de atención primaria tiene una complejidad muy importante y además tenemos que tener en cuenta que es la línea de choque en donde tropieza todo el ataque de la pandemia. Si saltan esta línea, pues nos encontramos en la atención hospitalaria. Y la atención hospitalaria, pues bien, es también un problema por la falta de personal. Si en la primera oleada pudimos salir airosos porque no nos atacó de una forma tan fuerte como podíamos pensar, porque nos cogió preparados, pero la oleada no fue tan fuerte. Debíamos de haber aprendido que teníamos que reforzar nuestro sistema, no solamente de material, que evidentemente parece ser que sí, que eso lo hemos aprendido, pero el material humano es fundamental. Es fundamental, aparte de por su cantidad, porque la cantidad de tareas que se van acumulando implementan de una forma tremenda y eso pues hay que hacerlo. Es necesario aumentar ya aún mucho más la ratio en primaria y en atención hospitalaria. Pues precisamente para aliviar esa carga que soporta enfermeras y médicos, me gustaría preguntarle por esa posibilidad que ha planteado el Gobierno regional ministerio sobre que los farmacéuticos, las farmacias, puedan realizar esos test de antígenos. Acabamos de escuchar que las farmacias ya se están preparando para poder realizar esos test y hacerlo en las condiciones de fiabilidad y seguridad que marcan los protocolos. Ustedes desde el Colegio de Enfermería en un primer momento han dicho que se oponen frontalmente a esa posibilidad. Cuéntenos la opinión del colegio y por qué se oponen a esa posibilidad. Vamos a ver, tengamos en cuenta que vaya por delante nuestro reconocimiento a todos los compañeros en este camino y en esta andadura que nos encontramos en el mundo sanitario. Pero precisamente de estos compañeros en sanidad, precisamente tenemos que tener en cuenta que los farmacéuticos son profesionales sanitarios, pero no son clínicos. Y ya estamos tropezando con la primera definición. Si seguimos ahondando en esto y vemos la normativa vigente no contempla desde ningún punto de vista que en las farmacias se tengan que hacer este tipo de determinaciones. Por tanto, nuestra oposición es frontal, pero no por capricho. Ya hemos dicho que lo primero es un imperativo legal y en segundo lugar, también de ser un imperativo legal y profesional, también les tengo que decir que es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública toda vez que una oficina de farmacia o un despacho de farmacia no está cualificado ni de forma material, ni de forma humana, ni profesional para hacer este tipo de pruebas. No es, vuelvo a insistir, un capricho de los enfermeros, de las enfermeras. ¿Por qué no hacen también estas pruebas? Quiero pensar así, los compañeros de podología, que la mayoría de ellos han sido enfermeros.
Me pregunto, es un pensamiento que cruza mi mente. Y digo también, un poco continuando esa línea, y también los fisioterapeutas son profesionales, muchos de ellos, que primero han sido enfermeros y luego han hecho fisioterapia. Estoy hablando sin querer hacer agravios comparativos ni tratar de herir sensibilidades. Pero si pasamos esta línea y vamos a la línea de los habitáculos, un despacho de farmacia, evidentemente, hay que realizar una serie de transformaciones tan profundas que creo y considero con todos mis compañeros, que no es una opinión, estoy dando una opinión personal, pero contrastada con múltiples y con la generalidad de las enfermeras. No es posible hacer esa transformación. Si ya ha costado su problemática el adaptar los centros de salud para este asunto, ¿cómo vamos a transformar despachos de farmacia en centros de práctica de pruebas y de detección? Todo esto es un proceso bastante laborioso. El hacer una prueba no es simplemente dar un pinchazo. El hacer una prueba conlleva una serie de comportamientos sucesivos. Significa una valoración, significa un análisis y un estudio por parte de la enfermera, un registro, una toma de datos, un seguimiento. Creo que estamos a lo mejor con buen fin, con buena idea, pero evidentemente ese fin no puede llegar exitoso, toda vez que habría que hacer una involución partiendo de lo que he dicho al principio, de cambiar la normativa. Se trata de cambiar la ley, pues tendremos que estudiarla. Quiero hacer también una reflexión de que el Colegio de Enfermería, desde el principio, manifestó su criterio de reunir a todos los sectores de la salud implicados, médicos, farmacéuticos, veterinarios, podólogos, fisioterapeutas, en una mesa con objeto de proceder a hacer un análisis, pero un análisis sustancial, un análisis profundo y no dejarlo a la improvisación. Bueno, venga, vamos a hacer unos protocolos rápidos que nos saquen que nos saquen del paso si los protocolos están establecidos. ¿Quiénes tienen que hacer las pruebas? Los clínicos tienen que hacer la prescripción, las tienen que hacer los médicos bajo la supervisión de los médicos, y luego la aplicación y la práctica de todas estas pruebas se tienen que realizar en los establecimientos adecuados y habilitados donde se vienen practicando todo el resto de vacunas que también he dicho hace un momento por los profesionales cualificados para ello. Pues le agradecemos mucho esa opinión. De momento el Ministerio no se cierra a esa posibilidad, ya veremos lo que pasa en el futuro. Eduardo Estrella, secretario del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo. Gracias a ustedes por haber permitido que llegue la voz del Colegio de Enfermería a todos los lugares y rincones de la región. Muchas gracias.